Antes se conocía como luxación congénita de cadera. Todavía probablemente en algunos de sus libros puedan encontrar con este término luxación congénita de la cadera. Pero ya les decía, desde el año 1984, esto ha dejado de manifestarse de esa manera y se conoce como displasia de cadera, porque se va adquiriendo, no es que nacen así. Ese es un concepto muy importante. Hay que aprender esos términos, qué es una cadera inestable, qué es una cadera subluxada, luxada, luxable y reductible. O sea, son estadios por los cuales puede atravesar una displasia de cadera. Como ven en estas imágenes, es una cadera normal, es una cadera ya displásica porque el acetábulo no ha desarrollado como debería ser. Es una cadera ya de una pérdida parcial de la relación en ambas superficies y una luxación cuando ya es la pérdida total. Aquí está el acetábulo y prácticamente una pérdida total de por tres estadios puede pasar a una displasia. Entonces, es importante conocer esta terminología. ¿Qué es zona de estabilidad? Zona de estabilidad es concepto sí o sí debemos aprender para hablar de esta patología. Les voy a mostrar con imágenes qué significa eso, que es una órtesis. Saben que una órtesis es un dispositivo externo que ayuda en la biomecánica de algún segmento corporal, ¿no es cierto? Una plantilla, por ejemplo, es una órtesis, una muleta es una órtesis. En el caso de la cadera, cuando utilizamos dispositivos como los arneses, como vamos a ver, los tipos de aparatos son órtesis entonces para cadera. Osteotomías, su nombre lo dice, son cortes que hacemos en medio de los huesos para mejorar la articulación de la cadera, eso veremos más adelante. Luego vamos a hablar bastante de lo que son estudios de diagnóstico, importante en realidad en la especialidad. Ustedes saben que en traumatología nuestro aliado principal es, como que se llama el de diagnóstico, es la radiología, ¿no es cierto? Entonces, además de la tomografía, resonancia, que probablemente se requiera, como iremos viendo. Y el abordaje quirúrgico. Bien, aquí vemos zona de estabilidad. Como ven ustedes, esas imágenes, el grado de abducción, dice son los grados mínimos y máximos de abducción y abducción en el cual la cadera permanece reducida. O sea, cuanto más tú aduces, puedes luxar la cadera. Cuanto más abduces, puedes hacer sufrir de circulación de la cadera, ¿no es cierto? En cambio, cuando está entre 30 y 60 grados, es el grado considerado zona de estabilidad. Y la zona de seguridad, vean ahí esas imágenes, amarillo, verde y rojo, ¿no? Lo que les decía, cuanto más aducción el miembro, hay un riesgo de luxación. La zona segura está entre los 30 y 60 grados que les decía, y más allá de los 60-70 grados, mucha abducción significa un riesgo de una necrosis avascular. Entonces, como dice ahí, zona de seguridad se conoce como el rango permisible de movimiento en el cual se puede estabilizar una cadera sin riesgo de producir una necrosis vascular. En la etiopatogenia no hay una causa única definida. Todas son teorías. Hay factores mecánicos, se consideran factores hormonales y factores genéticos. Dentro de los factores de riesgo, considerados desencadenantes están los factores mecánicos. ¿Cuáles son estos? Rango de embarazo. Dice primíparos. ¿Por qué los primíparos? Porque, como en todo, ¿no es cierto? Cuando un útero está por primera vez alojando un producto, se sobreentiende que tiene un músculo muy hipertónico, ¿no? No tan flexible como una paciente, por ejemplo, multípara. Cuando es un útero hipertónico en una paciente primípara, un bebé primíparo, entonces se siente así contraído el útero, de manera que de alguna manera
produce compresión a nivel del producto. La presentación podólica, o sea, saben que normalmente debería ser cefálico, pero eh, hay un porcentaje de pacientes o bebés con presentación podal, que es un factor de riesgo. O sea, vamos ahí como que combinando, ¿no? Dice factores de riesgo. Si tienes una mamá que tiene un bebé, va a ser por primera vez. Es, por ejemplo, mujercita, factor de riesgo. Está en presentación podálica. Pucha, como que todo está en bandeja entregándote para que ese bebé probablemente tenga displasia. ¿Entienden? La macrosomía, los factores de riesgo en embarazos múltiples, lo que les decía, no es lo mismo tener un producto en el útero que tener un parto gemelar o peor aún trillizos, ¿no es cierto? Están ahí apechurrados, como se dice, dentro del útero, apretados, es un factor mecánico de riesgo. Cuando hay poco líquido amniótico, anomalías uterinas, hay úteros que son anormales, que también son factores de riesgo, y factores mecánicos externos, como ven ahí, la clásica forma como el occidente se manejan los bebés con las fajas, como podemos ver ahí, ¿no es cierto? Tenemos factores hormonales también, el exceso de estrógenos maternos, por ejemplo, produce la reacción de los elementos ligamentarios cuando hay mucho estrógeno en la mamá. Y eso obviamente pasa a través del producto del cordón umbilical al bebé. La progesterona, por ejemplo, materna, induce la producción de relaxina. La relaxina es una hormona que disminuye la resistencia ligamentaria. ¿Para qué es esto? Generalmente, casi cerca del último mes de embarazo, la mamá produce este fluido, la relaxina. ¿Qué hace? ¿Cuál es su función? Como dice ahí, disminuir la resistencia de los ligamentos, de manera que en el momento del parto se abra el canal del parto y pueda nacer fácilmente el producto. Pero esta hormona pasa al bebé, les decía, pasa al bebé a través del cordón umbilical y las caderas y todas las articulaciones prácticamente están muy laxas, engañosamente, ¿no? Durante sobre todo el primer mes de vida del producto. La etiología, hay causas típicas y atípicas. Típicas son aquellas que desde recién nacido se van manifestando, ¿no es cierto? Y las atípicas son aquellas que tienen presentación precoz intrauterina. A estas se conocen como luxaciones teratológicas o luxaciones congénitas. Les decía, la mayoría, una gran mayoría son las luxaciones, o perdón, las displasias típicas, ¿no es cierto? Las adquiridas desde que nacen. En cambio, las atípicas son aquellas que dentro del producto se van luxando y son parte sobre todo de cuadros sindromáticos. En la epidemiología, esta es la más o menos la historia. A mí me ha llamado la atención, Jorge nos está escuchando, pero que en el trabajo que ustedes han presentado como trabajo de investigación está más o menos 9 por cada 1000. Es bastante alta. Yo he estado viendo la bibliografía, o sea, dónde se ha sacado eso, ¿no? Porque entre los hospitales de concentración pediátrico, materno infantil de La Caja, Hospital de Niño aquí en La Paz, Albina Patiño en Cochabamba, etcétera, etcétera, generalmente en Bolivia la estadística es 4 o 5 por 1000 nacidos vivos. Por eso que en el trabajo me llamó un poco la atención eso, pero eso lo veremos después. Primogénitos, dice mujeres. Vean, 4 mujeres por cada varón. Y mayor susceptibilidad, sobre todo a las hormonas maternas, como les decía, la relaxina. Dentro de la anatomía patológica, vean, esto no dice sus libros, si es que un libro he intentado así colocar por grupos etarios. En una primera etapa, por ejemplo, desde el recién nacido hasta los 10 meses. ¿Qué sucede en este tiempo? Hay una displasia acetabular y una laxitud capsular.
En una segunda etapa, desde los 10 meses hasta los 3 a 4 años, ya existen cambios estructurales en el cótilo hasta una luxación ya establecida. Entonces, son ejemplos de una cadera, como decía, normal, subluxada y prácticamente luxada. El diagnóstico, como dice, entre más temprano se inicia el diagnóstico, el tratamiento de la displasia obviamente va a tener mejores resultados. Este es un concepto que deben ustedes tener en mente siempre. Cuanto más temprano es el diagnóstico, el pronóstico será mejor. Para esto debemos hacer una historia clínica completa, ver lo que son antecedentes, ¿no es cierto? Familiares, probablemente la mamá, algún hermanito, qué sé yo, que tuvo displasia. Hay un factor a veces de transmisión familiar, entonces no hay que dejar de anotar eso en la historia clínica. Un examen físico como corresponde y estudios auxiliares de diagnóstico, como les decía, la ecografía, las radiografías. El diagnóstico, como ven aquí, igual yo lo he dividido así por grupos etarios. Desde el recién nacido al tercer mes, ¿cuáles son sus signos sugestivos de displasia de cadera? La simetría de pliegues inguinales, dice sugestivos y ahí está como que así con puntos, ¿no? Pliegues del muslo y poplitos asimétricos. Generalmente se engañan, sobre todo los pediatras durante las primeras semanas de nacido el bebé, y piensan que cuando están con pliegues perfectos, simétricos, la cadera está bien. Y es normal o casi normal que la mayoría de los pediatras dicen, está todo bien, no se preocupe y venga al tercer mes para una radiografía. Vuelve al tercer mes, lamentablemente la cadera no había estado bien. Por pensar y por ver pliegues simétricos, se confían. O sea, en las preguntas de examen sale este tipo de cuestionamientos. Significa que pliegues simétricos, estoy reiterando, no es sinónimo de cadera normal. Pliegues asimétricos totalmente desiguales y se alarman, y a veces la cadera está bien. O sea, no es un signo clínico importante. Sí la limitación de la abducción. Hoy día en el ECOE había alumnos, cuando yo les preguntaba, en un lactante, en un bebé, todo así, un mes, 2 meses, ¿cuál es el signo clínico que sospecha displasia de cadera? Y ahí decían maniobras, decían los pliegues, nada de aquellos. Esto es la limitación de la abducción. Muchas veces un recién nacido puede existir, no es la regla, porque el recién nacido ya les decía, tiene la hormona todavía relaxina en su cuerpito, de manera que mientras esto se reabsorbe durante un mes generalmente, puede engañarnos y tener pliegues como que con buena abducción, o perdón, una abducción bastante importante, pero no hay que engañarse en ese aspecto. Generalmente desde el mes, ya cuando comienza a desarrollar displasia, comienza como que a limitar la abducción. Hay que tomar muy en cuenta eso. Las maniobras Ortolani-Barlow generalmente son evidentes durante los primeros 3 meses. Antes es un poco, o más después es más difícil. Puede haber, pero no es muy normal. Generalmente, Ortolani es una maniobra que se utiliza para caderas luxadas y Barlow para caderas luxables. Vean, dice del recién al tercer mes. La maniobra Ortolani dice cadera luxada. ¿Cómo se hace esta maniobra? ¿No? Con bebé en decúbito dorsal. Ah, haciendo esta maniobra, logramos restituir la cadera en su lugar. Es como esto, ¿no? El dedo pulgar a nivel de los aductores en la parte media del muslo, el dedo medio a nivel del trocánter, y haces una maniobra de abducción.
de manera que esa cadera luxada, al hacer la maniobra de abducción, como ven, se encaja. Entonces, ortolani es sinónimo de cadera luxada. Muchas veces en los exámenes teóricos, no se dan cuenta para responder esta imagen. Ortolani es sinónimo de cadera luxada. En cambio, Barlow es cadera luxable. ¿Qué significa? Que la cadera está en su lugar, pero que maniobras provocativas tú logras luxar la cadera. Es como esto. Está en su lugar, pero como es la técnica, haces una aducción forzada y presión hacia atrás y prácticamente se sale. Entonces, una vez más, reiterar, Ortolani son una cadera luxada y Barlow para caderas inestables o luxadas. La ecografía es importante hasta los 6 meses de edad, sobre todo en los primeros 2 meses. Les decía que el hecho de que uno sospeche displasia de cadera no significa vuelva al tercer mes para hacer radiografía. Sí, después de 3 meses antes no es muy importante porque es más cartílago, no tiene tanto hueso, como quien dice la caderita, ¿no es cierto? Pero sí en este tiempo es importante la ecografía. Hay que hacer un estudio así estático y dinámico, moviendo la caderita para ver el grado de estabilidad, ¿no es cierto? Pero mucho depende de quién realiza la ecografía y quién interpreta la radiografía, es operador dependiente. Si yo no estoy entrenado para poder interpretar una ecografía, no lo voy a hacer bien. O si el imagenólogo que no tiene vivencia en hacer una ecografía, probablemente nos den falsos positivos o falsos negativos. Bien, de 3 a 12 meses el diagnóstico clínico de asimetría de pliegues. Dice claramente ahí, no es sinónimo de displasia. Hay bebés con pliegues desiguales y piensan que está grave la cadera. Cualquiera pensara que este lado que está arriba, esta cadera está luxada. Pero puede que las caderas estén perfectas, no es sinónimo entonces de displasia. Luego, de 3 a 12 meses, estamos entrando en otro grupo etario, ¿no es cierto? Hemos hablado de recién nacido a los 3 meses. De 3 a 12 meses hay una abducción limitada. Como pueden ver, hemos hablado de la zona de seguridad y de estabilidad, ¿no es cierto? Este es un grado, obviamente, como se nota, mayor aquí que este lado. Este es bilateral, pero en este lado sospecharemos probablemente que el lado izquierdo es portador de una displasia. Luego, el síndrome de Galeazzi, mucho más frecuente cuando el bebé es un poco más grande, ¿no es cierto? Sobre todo en la edad de marcha, ya cuando la cadera está luxada, obviamente se nota un desnivel a nivel de las rodillas. Paciente en decúbito dorsal, se flexionan ambas rodillas y existe un desnivel. Es el síndrome de Galeazzi, llamamos positivo cuando hay este desnivel, como están viendo aquí, ¿no es cierto? La postura rotada lateralmente de los miembros inferiores, o sea, ¿qué significa? Paciente en decúbito, bebé en decúbito dorsal y la caderita luxada está siempre con actitud de rotación externa, conocida como signo de Bocci, es signo de sospecha. Y las maniobras, ¿por qué está con interrogante? Porque les decía que después de los 3, 4, 5 meses, cuanto más grande, es menos probable encontrar estas maniobras, sí por debajo de los 3 meses. La ecografía lo propio, ¿no es cierto? Claramente acá podemos ver cómo el núcleo, como se llama, la cabeza femoral cartilaginosa, es congruente con el acetábulo, pero no aquí, porque existe algo interpuesto. El pulvinar, la gracia generalmente se interpone, no deja prácticamente ser concéntrica la caderita. Hay un protocolo para manejar la ecografía, ¿me entienden? En un recién nacido. Cuando tú examinas y parece normal, y no hay factores de riesgo, significa no ha sido primípara, no hay antecedentes familiares, es solo observar.
cuando además existen factores de riesgo en pacientes así, que es normal la caderita, pero hay antecedentes, ¿no?, de displasia en la familia, qué sé yo, o ha tenido, no sé, un parto podálico, o son gemelos, por decir, debemos repetir la ultrasonografía un tiempo después, como se dice, 4 o 6 semanas después. ¿Me entiende? Y cuando ya se manifiesta así, con términos de que si la ultrasonografía es positiva, entonces ya comienza el tratamiento. Cuando los hallazgos son anormales en la ecografía, por si hay un Barlow positivo, o sea, hay una displasia ustedes saben que es la falta de desarrollo sobre todo de la acetábulo. La cadera, todo esto es de manera que cuando tú pones un Barlow de una manera y es positivo, una, y se vuelve a subir a la cadera, entonces es una cadera de riesgo. Debes ir repitiendo la ultrasonografía y si se manifiesta así, nuevamente comenzar el tratamiento. Pero cuando ya la cadera está luxada en la ecografía, hay un ortogonal positivo, llamamos a eso, y se reduce, entonces ya debemos utilizar el arnés, ¿no es cierto?, hasta lograr estabilizar la cadera. La radiología les decía que es útil del tercer hasta el año sobre todo. Para esto existe lo que hacemos la goniometría. ¿Qué significa eso? Hay parámetros que es como es hacer una displasia. La línea de Helger-Reiner, que no es más que una línea que pasa por debajo del acetábulo, digamos acetábulos, por el cartílago trirradiado. Recuerden el cartílago trirradiado, esta imagen de aquí da lugar a 3 huesos, el ilíaco, el pubis y el isquion. Entonces, pasando esa línea por el cartílago trirradiado debajo del acetábulo, es conocido como línea de Helgen-Reiner. Una línea perpendicular a esta línea por la parte lateral del acetábulo, como están viendo acá, ¿no es cierto? Igual acá. Entonces nos muestra que existe una cruz y hay 4 cuadrantes. 1, 2, 3, 4. La cabecita debería estar ubicada en el cuadrante, el núcleo, en este caso el núcleo, debería estar ubicado en el cuadrante ínfero interno. Acá está en el cuadrante supero externo. ¿Se dan cuenta? O acá lo propio. Está donde debería estar. Y aquí está muy superior. Es más, ya tiene un neoacetábulo aquí. Vean, ¿no es cierto? Entonces, el tema de los cuadrantes es cuando queremos evaluar la posición del núcleo. A veces en el ECOE, como hoy día preguntamos, ¿no? ¿Cuál es la importancia de los cuadrantes a un bebé que no tiene los núcleos? O sea, no sabes dónde está, o sea, no es tan importante, ¿no es cierto? Hay signos radiológicos en un lactante que no tiene los núcleos que nos orientan, sí, a una displasia. Me estoy dejando entender. Cuando no tiene tiene, es cartílago, pero no se ve, ¿qué signos radiológicos puedes rescatar para sospechar de displasia? Aquí está el arco de Shenton o arco cérvico obturatriz, que no es más un arco que se traza desde el carro, la parte interna del cuello femoral, que coincide con la parte superior del agujero obturatriz. Por eso se llama arco cérvico de cuello obturatriz, conocido como arco de Shenton. De acuerdo, lo otro es el arco de Calvé, que no es más que, aquí por ejemplo se nota el arco de Shenton totalmente roto, bien. Este cuellito debería estar a este nivel, ¿no es cierto? El arco de Calvé, que no es más que este arco que dibuja la parte lateral del ilíaco con la parte lateral del cuello femoral. Arco de Calvé,
arco diciendo. Hoy día en la tarde no podían responder estas cosas los alumnos. Acá ven el arco, prácticamente este el ilíaco, pero ¿dónde está él, no? Totalmente quebrado, alterado. Y el ángulo acetabular, que no es más que atravesar la línea Hilgenreiner, se pasa una línea por el borde de la acetábula y dibuja un ángulo. Normalmente los bebés hacen más o menos alrededor de los 30 grados. Este ángulo acetabular, conocido también como ángulo de Coleman. De los 30 grados de ir día que pasa, semana que pasa, disminuyendo ese ángulo. ¿Para qué? Para dar cobertura a la cabeza, porque si al contrario este ángulo va incrementando, no hay soporte para la cabecita de manera que termina luxándose. La tomografía en muchos casos es importante, sobre todo en niños mayores, para ver grados de versión femoral. ¿A qué se refiere esto? La displasia se acompaña muchas veces de grados de alteración de la versión femoral. Versión significa rotación proximal del fémur. Normalmente tenemos una anteversión femoral. O sea, si se imaginan ustedes en la anatomía, recuerden, cuando vemos de frente el fémur proximal, hay un cérvico obturatriz, perdón, un cérvico diafisario del cuello hacia la diáfisis, ¿no es cierto? Y cuando vemos de costado, normalmente la cabeza está inclinada hacia adelante, rotada hacia adelante, como vemos aquí. Es una tomografía, un corte así. Aquí está el ilíaco, cartílago tirradiado, aquí está el fémur. Normalmente la cabecita se mira hacia adelante, pero cuando hay una displasia importante, vean, aumenta mucho más. Y hablamos de una antetorsión femoral y un grado patológico, antetorsión femoral. Y en muchos casos la resonancia magnética a veces empleada para ver sobre todo lo que es partes blandas, el pulvinar, todo aquello que está interponiendo en la articulación. Y ya cuando el bebé ya camina, después del año, hay signos mucho más evidentes, ¿no? Mucho más evidentes. El acortamiento del miembro, signo de Galeazzi bastante evidente, y este signo, la hiperlordosis lumbar, sobre todo en pacientes que tienen luxación bilateral. Signos clásicos ya cuando hay un Trendelenburg, que no es más aquel signo o maniobra que valora la estabilidad pelvifemoral, la estabilidad entre la pelvis y el fémur, a través de este músculo conocido como glúteo medio, que es el principal estabilizador en el plano frontal. Vean este figurita está levantando, en este caso la pierna izquierda. Teóricamente debería caerse la pelvis a este lado porque no hay un soporte, pero no lo hace, se mantiene equilibrado porque este músculo está trabajando, ¿no? Contrayendo para mantener la pelvis nivelada. En cambio, una cadera, por ejemplo, luxada, y ese brazo de palanca es insuficiente. De manera que cuando levanta el miembro, vean cómo la pelvis se inclina, ¿no es cierto?, hacia el lado contralateral, hacia el lado sano. Son preguntas de examen. Siempre caen en esto, es como el anterior, primer gran rote. Pregunto esto y siempre no se dan cuenta. Es tan fácil ver, interpretar esta imagen. Entonces llamamos Trendelenburg así positivo cuando hay una insuficiencia pelvis-femoral por insuficiencia del glúteo medio. Bueno, el tratamiento es realmente un desafío. Les decía en principio que cuanto más precoz el tratamiento, es mucho más importante, ¿no es cierto? Como dice, ¿cuál es el objetivo? Tener una cadera concéntrica, ¿no es cierto? De manera que puedan desarrollar así cabeza de acetábulo proporcionalmente. Como dice aquí, esto requiere que el cartílago de cabeza femoral esté en contacto con el piso cartilaginoso del acetábulo. Entienden este concepto, como les voy a mostrar más allá en el tratamiento. Doble pañal no es tratamiento. Muchas veces confunden y dicen en el examen
que doble pañal es una manera de tratar. No, es una manera, probablemente algo profiláctico y puede ayudar que las piernitas abiertas con doble pañal pueda desarrollar de mejor manera, ¿no es cierto? Pero no es un tratamiento. ¿Cómo manejar caderas inestables? Como dice aquí, caderas con una reducción fácil, ortolán positivo, ¿no es cierto? Una caderita luxada, dos maniobras y se entra la caderita, ortolán positivo, ya comienza a utilizar las órtesis, en este caso el Pavlik, ¿entiende? Ahora, si es una cadera luxable, barlo positivo o subluxable, como dice aquí, entonces utilizas también el Pavlik. En cambio, cuando es irreductible, o sea, con el ortolani no logras colocar en su lugar la cadera, ¿está entendiendo? Está luxado, pero no logras reducir, como esto, puedes por unas 2 semanas manejar esa cadera con el arnés haciendo abducción progresiva, de manera que pueda, de alguna manera, con el movimiento dinámico del arnés, reduce la cadera. Porque como dice ahí, si se reduce las 2 semanas, el public. Pero máximo 2 semanas, no es si eres más usada con arnés forzado la abducción, va a necrosar la cabeza femoral. Por eso dice, si no reduce después de las 2 semanas, hay que hacer bajo anestesia general una reducción cerrada, como les mostraré más adelante. En caderas irreductibles, cuando se hace una reducción bajo anestesia y no estoy con el bebé en el quirófano, el anestesiólogo le ha dormido y la cadera yo intento reducir y no consigo, entonces tengo que hacer una tenotomía de los aductores. Saben que el principal limitante son los aductores que no dejan abrir la piernita. Son opciones también. Tiene aductores, la reducción abierta o la ligamentopexia, como les mencioné. Pero si hay una reducción, ¿está entendiendo? Se reduce, pero en la zona de seguridad estrecha. ¿Qué significa esto? Que como les mostraba, se reduce, pero está, digamos, a 40 grados de abducción, el riesgo de que se luxe una vez que despierte el paciente. Entonces, si no abre más de 40 o 50 grados, tengo que hacer una tenotomía para que abra más la caderita. Pero si a la zona de la reducción hay una zona de seguridad amplia, significa que tiene buena abducción, pasar directamente al yeso. Bien, entonces, como es el tratamiento conservador, 0 a 6 meses, tratamiento expectante y órtesis. Expectar, sino manejar órtesis, o sea, arnés, qué sé yo. 6 a 18 meses de edad, reducción manual. Entonces, necesitamos nosotros hacer anestesia general, que sé yo. En mayores de edad, las posibilidades de cadera espontáneamente mejor o con aparatos es prácticamente imposible. Ahí hay que hacer una cirugía. Lo que no ha podido su cuerpo, lo hacemos nosotros entonces. Esos son los métodos de conservador. El arnés, el abductor, ¿no es cierto? Inmovilización, tracciones y otros tipos de tratamiento, como les mostraré. Arnés. El arnés lo más utilizado, ¿no? En bebés desde los 3 meses hasta los 6 meses de edad. Son las indicaciones, ¿no? Son perinatales, reductibles, caderas luxables y subluxadas. Cuando no se utiliza para mantener una reducción, se requieren posiciones forzadas de flexión y abducción. Así, con caderas teratológicas, que son las teratológicas, vas a fracasar, está contraindicado. Caderas rígidas con desarrollo muscular. Yo les mostraba en la anterior clase
que hay caderas mielodisplásicas, sobre todo por mielomeningocele, ¿no es cierto? Por problemas neurológicos, vas a fracasar igual. Enfermedades de tejido conectivo con gran lasitud, como hay bebés con, ¿no?, enfermedad de Ellen-Down, las enfermedades como el síndrome de Marfan, que tienen la característica de que son demasiado laxas, igual no resulta. Como dice aquí, ¿no? Síndrome de Down, Marfan, etcétera, etcétera. Hiperextensión congénita de las rodillas, luxación de estas, como les mostraba en la anterior clase. Ese es el arnés, pero muy mal utilizado. No se utiliza sobre la ropa, no se utiliza así en exposición de extensión como está, si bien está con el pañal desechado para cambiar, pero en una muy mala posición. O sea, lo correcto es utilizar así. Es la posición correcta, cómo debería ubicarse la caderita con el arnés. Es decir, que la cabecita debería estar en el piso del acetábulo para poder estimular el crecimiento del techo acetabular. Es la manera correcta como se utiliza un arnés y con los abductores o los órtesis de abducción. ¿No es cierto? Como ven ahí, gemelos, trillizos, factores de riesgo en la displasia, este tipo de otros tipos de aparato que no son tan recomendados. Este es el famoso cojín de fresca, que abre las piernas, pero ¿cómo es para cambiar pañal? Tienes que sacar cada vez que cambias el pañal. Y cada que tú retiras, el bebé extiende la pierna y la cadera está llorando. Por eso es que les decía, ahí mismo se debe cambiar el pañal sin necesidad de estar retirando el aparato y mantener siempre la cadera en abducción. Otros métodos de tratamiento mediante tracciones, que se hace así, internados los bebés, caderas cuando son muy graves, para lograr alguna distensión muscular y después hacer aparatos de yeso. ¿Cuándo hacer yeso? Dice ahí, acetatos displásicos y caderas subluxadas entre 6 y 18 meses de edad. Para esto hay que hacer anestesia general, les decía opcionalmente tenotomía, las posiciones así como les mostraré, siempre tomando en cuenta la zona de seguridad de Ramsey y siempre con un control radiológico. Y ahí yo con mi ayudante en el quirófano, con un intensificador de imágenes, viendo cómo tenemos que, ¿no?, reducir la cadera y una vez reducida, paciente obviamente con anestesia, ¿no?, dormido, haciendo el yesito y después despierto de la anestesia y se va a la casa. Es un procedimiento simple, pero siempre hacer bajo fluoroscopio para estar seguros de cómo ha quedado la cadera reducida. Eventualmente esto, cuando la cadera no reduce los tejidos aductores, que una vez que se hace corte, ¿no?, se abre la cadera, se reduce y se hacen los yesitos. Las posiciones realmente son dos, estas dos, ¿no? Cada una por lo menos está unas 8 semanas sin tratamiento. En esas posiciones, esta es la otra tercera posición que algunos todavía utilizan, yo no lo utilizo porque no es muy práctico. Pero hay que tener problemas, hay problemas en el cuidado, no todos cuidan bien. Como ven ahí, el yeso antiguo, que utilizan sobre todo pacientes que no tienen condiciones para comprarse yesos, fibra de vidrio, qué sé yo, qué es este. Se humedece con el piso y cada vez están rompiendo el yeso y cada vez hay que estar cambiando. En cambio, el yeso fibra de vidrio es mucho más resistente con el que actualmente utilizamos. Bien, como conclusión es el tratamiento conservador. El public tiene que ser utilizado de acuerdo al protocolo y orientando bien a los padres. El yeso utilizado en acetatos displásicos y subluxaciones de caderas, pero que tienen capacidad de centraje, y recomendar también el cuidado a los padres. Cuando son mayores de 18 meses, ya les decía, ya es difícil manejar la cadera así conservadoramente. Ya es lo que no ha podido su cuerpo, nosotros tenemos que hacerlo. Hacer este tipo de cirugía, osteotomías, ¿no?, para poder corregir lo que no ha podido su cuerpo, ¿no es cierto? Estos son los objetivos de una osteotomía. Conservar la congruencia articular, ¿no es cierto? Obviamente corregir la enfermedad primaria,
eventualmente analizar futuros procedimientos y factores de riesgo. Hay cirugías reconstructivas de salvamento, como se llama así en el acetábulo, todo este tipo de procedimientos. Les mostraré así rápidamente y les decía, en el fémur además se acompaña de la displasia algunas alteraciones en el fémur, como una coxa valga, hacemos osteotomías varizantes, les decía, ves una anteversión exagerada, hacemos osteotomías disrotativas, etcétera, etcétera. Cirugía de salvamento que se hacen ya en última etapa en el ilíaco, en el fémur. Cirugías de salvataje, ya estos pacientes, por ejemplo, ya chicos mayores, ¿no? Complicado fabricar caderas con tanta ferretería, ¿no? Placas, tornillos, cortes aquí. El pronóstico puede ser bonito esto, ¿no? Porque digan qué bonito hacen estas cirugías, ¿no? Que, como que por magia. Pero el pronóstico a futuro no es bueno porque la artrosis se viene precozmente. Por eso uno tiene que saber y cada uno individualizar cómo manejar el tratamiento. Ese es el tipo de cirugía más frecuente que siempre hemos hecho, ¿no? Caderas luxadas así, se hacen acortamientos femorales para lograr descender el fémur y además hacer la acetabuloplastía, ¿no es cierto, Fabri? Porque de nada sirve que esto esté verticalizado, colocas en su lugar aún con esta cirugía, pero si no le has hecho el continente, no va a soportar, igual se va a luxar. Es el propósito de este tipo de cirugías entonces, ¿no es cierto? Y todo esto hacerlo como debe ser, correctamente, así planificado académicamente y no a la mala, como estas imágenes, ¿no? Mostramos así, que a la mala se hacen los cortes, ¿no? Sin entender qué estás haciendo. La cosa tiene que ser así, planificando. Por eso nuestros residentes siempre hacen planificar cuánto de osteotomía, ¿no? O qué sé yo. Bien, alternativas a veces, antes de osteotomías de acortamiento, son estas, tutores externos que se colocan para ir distrayendo, ¿no? Separando milímetro a milímetro para que vaya descendiendo el acetábulo. Hay casos en los que empleamos aquello, ¿no es cierto? Como se ve aquí, pero de nada sirve solamente colocar en su lugar la cabecita con esto, sino además hay que fabricarle su techito. Dicen veteradas ya crónicas en pacientes ya mayores. Por ejemplo, ya su criterio de crecimiento está cerrado, debe tener unos 12 años este paciente. Les mostraba anteriormente, por ejemplo, en este paciente hacer esto. Parece una aventura. Se nota como de esta forma, como está así totalmente descaderado. Aquí están los acetábulos, ustedes ven. Aquí está el acetábulo. Y miren el ilíaco dónde se aloja. Hace un neoacetábulo. Por eso de aquí, operar esto, puede que yo, operando, lo deje como esto. Como se ve, hermoso. Pero estoy seguro que a la larga, ese paciente con la cirugía que le he hecho, se va a arrepentir y va a decir, ¿para qué me he hecho operar? Porque el dolor y la rigidez sí o sí se vienen a futuro. La artrosis, ¿no? Y obviamente pacientes que se sufren, son incapacitantes. ¿Por qué digo esto? Pacientes así con caderas luxadas bilateralmente caminan, tienen un neoacetábulo, caminan. No caminarán trechos largos, pero caminan, mueven su cadera, abren sus piernas, hasta tienen bebés, como quien dice, porque no se altera el canal del parto, ¿no es cierto? Pero a la larga, sí o sí, son candidatos a hacer un reemplazo de cadera, una prótesis, y lo propio es un desafío
hacer una prótesis en este tipo de caderas. Pero la idea es darle calidad de vida, ¿no es cierto? Ahora, hacer una prótesis en esta cadera es más complicado porque aquí tiene que estar la copa, ¿no? De la prótesis, no aquí. Cuando yo hago esto, le he fabricado ya la cadera, la acetablo, donde puedo implantar la prótesis. ¿Me está entendiendo? Pero esta cirugía durará unos 2, 3 años, 4 años y va a comenzar a tener dolores, 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 que la prótesis sí lo vamos a hacer. Probablemente ya un terreno preparado. Pero la prótesis no dura pues toda la vida, dura, por decir, 10, 15 años y hay que cambiar cada vez. En cambio, este paciente, cuanto más pueda vivir con esta cadera, no sé, pues hasta sus 40 años por decir, operar a los 40 años, la prótesis durará hasta sus 60 años, podemos un cambio más probablemente. O sea, el mensaje es cuanto más puedas esperar para hacer una prótesis, mucho mejor. Pero eso no significa paciente en la espera que estés, tampoco es así. Como en todo procedimiento, tenemos que ver satisfacciones, cómo nos ha quedado, ¿no? Por eso hay evaluaciones como son estas, donde uno tiene que evaluar cómo le ha quedado la cadera, ¿no es cierto? Si ha sido satisfactoria, no ha sido satisfactoria hasta este estadio, donde la cadera que has operado igual se ha vuelto a luxar. Este es además, para conocimiento de ustedes, no es pregunta de examen porque es a nivel de residencia, ¿no? Para que entiendan lo que significa la satisfacción después de una cirugía. Son ejemplos, por ejemplo, aquí, una cadera, ¿no? Que ha sido operada, una cadera que se ha vuelto a luxar, vean, un fracaso, ¿no es cierto? Por eso es que este tema es tema de grandes actualizaciones. Yo he hecho tantos eventos internacionales con este tema, con gente de mucha experiencia en esto, ¿no? Y obviamente hay que saber tener relaciones para poder actualizarnos en esto que significa la displasia de la cadera. Como conclusiones, entonces, 3 a 5 por cada 1000 nacidos vivos, más en mujeres, 4, 6 a 1. El diagnóstico precoz, muy importante, ¿no? Cuanto más precoz, les decía, mucho más mejor el pronóstico. Ultrasonido, les decía, generalmente menos de 2 meses, ¿no? La radiografía, después de los 3 meses, no tanto para nosotros, yo seguiría pidiendo ecografía a los 4, 5 meses, 6 meses, pero para fines de los papás no entienden muy bien la ecografía, entonces mucho más explícita la radiografía, por eso desde el tercer mes se les orienta a hacer ese tipo de estudio. Y dices que el éxito del tratamiento de la displasia se basa en el diagnóstico precoz, es decir, aquel que realiza generalmente en el primer mes de vida. No olviden que la edad de oro, del resultado óptimo de una displasia de cadera es durante los primeros 3 meses. Después de los 3 meses estamos pataleando, haciendo yesos, operando, probablemente no sea una cadera perfecta. Para eso existen esquemas de prevención, ¿no es cierto? Niveles de prevención, desde lo que es obviamente educación a la comunidad, campañas, todo aquello, ¿no es cierto? Que justamente en su trabajo de investigación están haciendo eso. La prevención primaria, que son niveles donde médicos, qué sé yo, generales tienen que hacer el diagnóstico, ¿no es cierto? La prevención secundaria, una medicina clínica preventiva igual. Y la terciaria ya prácticamente, cuando ya prácticamente son manejos donde son secuelas y complicaciones. Muy bien. ¿Alguna pregunta, niños? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? No hay dudas.
Hola. No, doctor. Muy bien. Todo